El siguiente artículo ha sido tomado de la página Federalismo 1689 en español y se lee con el permiso del hermano Luis Torrealba. El entendimiento bautista particular del desarrollo de los pactos divinos mediante pasos adicionales por Pascal Denau. Apéndice. ¿Qué es lo que el Federalismo 1689 realmente dice? Una breve y amistosa respuesta al pastor Noel Espinosa. Recientemente alguien me señaló una conferencia bautista reformada que se llevó a cabo en Cubao, Filipinas. Uno de los ponentes, el pastor Noel Espinosa, dio una conferencia criticando el federalismo 1689. El pastor Espinosa tiene una visión bautista muy similar al entendimiento de un mismo pacto, dos administraciones. Él lo llama un pacto único progresivamente revelado, aunque ciertamente podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, igualmente necesitamos estar de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Hubo varios puntos que él mencionó que no creo que presenten exactamente lo que es el federalismo de 1689. Humildemente quiero hacer tres breves aclaraciones. 1. El pacto de gracia es el Nuevo Testamento. La crítica de Spinoza a nuestra posición comienza a los 20 minutos de su conferencia. Comienza citándome, diciendo: ningún pacto anterior al nuevo pacto era el pacto de la gracia. Amén a eso. Todavía estoy de acuerdo conmigo mismo y con la confesión y con Koch y con Owen, etc. Mi problema con el pastor Spinoza es la forma en que interpreta esa afirmación en el resto de su presentación. Él lo toma como si yo quisiera decir que no hubo manifestación del pacto de gracia antes del establecimiento del nuevo pacto. Cualquiera que lea mi libro cuidadosamente sabe que esto no es en absoluto lo que estoy diciendo. La implicación del pacto de gracia, nuevo pacto, no es que no hay gracia antes del nuevo pacto, sino que toda la gracia que fue manifestada después de la caída fue provista por el nuevo pacto, antes y después de que fue establecido. Para mí, esto es explícitamente lo que Hebreos capítulo 9, versículo 15 nos enseña. Todos los que fueron llamados a recibir la herencia eterna desde la caída, la recibieron en virtud de la mediación del nuevo pacto de Cristo. Por lo tanto, el nuevo pacto estaba activo aún antes de que la sangre fuera derramada. Primero fue activa como una promesa, luego como un pacto. John Owen, en esta distinción crucial, tenía antes la confirmación de promesa, que es un juramento. Ahora tiene la confirmación de un pacto, que es sangre. Pero en ambos casos la herencia es la misma, la salvación eterna solo por la gracia, solo por la fe y solo por el nuevo pacto. 2. El antiguo pacto fue una republicación tipológica del pacto de obra. Mi problema con la presentación de Spinoza es que, aunque rechaza la doctrina de la republicación, implica que los federalistas de 1689 ven el antiguo pacto como un pacto absoluto de obra y no como un pacto tipológico. El pastor Spinoza declara que no tiene sentido ver el pacto de Moisés como un pacto de obra, ya que habría sido transgredido en el momento en que se hizo debido al estado caído del hombre. No tiene en cuenta la naturaleza tipológica de la republicación que defendemos y sugiere una visión que no sostenemos. Tal vez, como corrección,
pueda simplemente citar lo que escribí en el prólogo de la edición revisada de mi libro sobre esta distinción esencial. He rechazado la idea de que el pacto mosaico ofreció vida eterna como una recapitulación absoluta del pacto de obras. Llegué a entender que el pacto de Moisés estaba estrictamente limitado a la vida en Canaán y solo estaba tipológicamente atado a las realidades celestiales traídas por el nuevo pacto. Anteriormente había respaldado el punto de vista de Samuel Peto, que entiende el pacto de Moisés como un pacto terrenal de obras para Israel en Canaán, como un pacto absoluto de obras para que Cristo tenga la vida eterna. Sigo creyendo lo primero para Israel, pero ahora creo que lo segundo para Cristo es solamente tipológicamente verdadero. En otras palabras, Cristo no cumplió el antiguo pacto, sino el nuevo pacto que fue establecido como un pacto de obras entre Él y el Padre, el pacto de redención, cuyos términos fueron prefigurados pero no propiamente estipulados en el Antiguo Testamento. El problema principal, en mi opinión, era que yo solía mezclar el tipo con el antitipo o la sombra con la realidad en el mismo pacto, atribuyendo la vida eterna como una promesa propia del pacto mosaico. Creo que este enfoque mixto de la teología del pacto es la esencia del paidobautismo, con su distinción interna-externa, que mezcla el reino terrenal con el reino celestial, el antiguo pacto con el nuevo pacto, etc. El federalismo de 1689, por otra parte, se basa en las distinciones fundamentales entre lo antiguo y nuevo, tipo y antitipo, sombra y realidad, y por lo tanto distingue entre la republicación tipológica mosaica y el nuevo pacto establecido de Cristo, tipológicamente relacionado pero esencialmente distinto. Aunque él solo leyera la primera edición de mi libro, nunca dije que el pacto mosaico era una recapitulación absoluta del pacto de obra. Ya entonces sabía que esto era imposible. Pensé que era así por Cristo. 3. El federalismo de 1689 salvaguarda la distinción ley-evangelio. Finalmente, el hecho de que el pastor Espinosa vea el antiguo pacto como gracia y evangelio, mientras que nosotros lo vemos como obras y ley, le lleva a declarar que el federalismo de 1689 pierde el evangelio al introducir la ley en el pacto, cuando él llama al pacto ley, un pacto de gracia. Yo creo exactamente lo contrario. Llamar al antiguo pacto un pacto de gracia es confundir la ley y el evangelio. En mi opinión, es que el federalismo de Westminster, el que tiende a desdibujar la distinción ley y evangelio, al desdibujar la distinción entre antiguo pacto y nuevo pacto. En ese asunto, la mayoría de los bautistas particulares y John Owen estuvieron de acuerdo con los luteranos que veían el antiguo pacto como una representación de la ley y por lo tanto no se debe confundir con el pacto de gracia. John Owen escribió: si la recapitulación y la salvación por Cristo se obtuvieran no solo bajo el antiguo pacto, sino en virtud de éste, entonces debe ser lo mismo para la sustancia con el nuevo. Pero esto no es así, porque no se podía obtener ninguna reconciliación con Dios ni salvación en virtud del antiguo pacto, ni la administración del mismo, como disputa nuestro apóstol en general, aunque todos los creyentes fueron reconciliados, justificados y salvados en virtud de la promesa, mientras estaban bajo el pacto. Por supuesto, habría que decir muchas cosas sobre el reformado artículo la distinción ley-evangelio en su federalismo de un mismo pacto, dos administraciones. En primer lugar, está muy lejos de haber un consenso sobre esta cuestión, pero lo que quiero argumentar es que generalmente el evangelio está comprometido no cuando el antiguo y el nuevo son distinguidos, sino cuando son asimilados.
La sutileza comienza con la relativización de la doctrina de la justificación por la gracia a través de la fe, sin las obras de la ley, que comienza a llamarse antinomianismo, porque supuestamente conduce al creyente fácil. Entonces la obediencia evangelística se desplaza lentamente de la evidencia de la fe a la esencia de la fe. La imputación libre de la justicia de Cristo es reemplazada por la obra de Cristo en una persona para hacerla justa, y usted termina ganando la vida eterna no solo sobre la base de lo que Cristo hizo por usted, sino sobre la base de lo que Cristo está haciendo en usted. Progresivamente, a pequeños pasos, la levadura de los fariseos y de los pelagianos fue introducida en el Evangelio. Esto sucede cuando no tenemos una distinción clara y fundamental entre el pacto de gracia y el pacto de obra, y sus pactos históricos bíblicos relacionados. Aquí no estoy acusando al pastor Espinosa del legalismo, solo me cercioro de que las diferentes formas de legalismo cristiano se basan a menudo en una estructura de pacto único que fusiona la ley y el Evangelio. El federalismo de 1689 no discute el tercer uso de la ley y la necesidad de la obediencia evangélica como prueba de una fe viva. Sin embargo, negamos fuertemente el uso incorrecto de la ley por la cual un pecador aún no regenerado podría vivir. Ver Gálatas capítulo 3, versículos 21 y 22. Los justos vivirán por fe. Punto. Romanos capítulo 1, versículo 17. Gálatas capítulo 3, versículos 11 y 12. Conclusión. Creo que el pastor Espinosa fue sincero en su intento de criticar nuestra teología del pacto, pero no creo que haya comprendido las implicaciones de las principales afirmaciones que ha criticado. Espero que él y los que están de acuerdo con nuestra opinión reconsideren estas afirmaciones. Aprecio su deseo expresado de mantener el amor fraternal y el respeto, y ciertamente comparto este compromiso. Creo que podemos mantener la unidad entre los bautistas reformados a pesar de algunos desacuerdos con respecto a los pactos. Pero primero necesitamos identificar correctamente cuáles son estos desacuerdos. Es por eso que sentí la necesidad de escribir esta entrada en el blog.